Muy buenas, hoy vamos a meternos con un tema que, seamos sinceros, suele generar bastante respeto y no poca confusión, la doctrina del infierno dentro del cristianismo. Es un tema denso, sí, pero la idea es que lo analicemos de una forma clara, lógica, yendo paso a paso. Y bueno, vamos al grano. La pregunta que sobrevuela siempre este tema es esta. ¿No será la idea del infierno al final una simple táctica para meter miedo y que la gente crea por la fuerza? Pues esa va a ser la pregunta que nos va a guiar en este análisis, mientras intentamos desentrañar la lógica que se esconde detrás. Para intentar responder a esa gran pregunta, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a definir qué es exactamente el infierno. Después nos preguntaremos por qué existe y quién, según esta doctrina, terminaría allí. Luego usaremos una analogía muy conocida, la del paracaídas, para entender la solución que se propone y al final cerraremos el círculo viendo si todo esto se sostiene por la lógica o simplemente por el miedo. Venga, pues empecemos por lo más básico, porque antes de debatir si tiene sentido o no, hay que tener claro de qué hablamos cuando decimos infierno en este contexto. La definición teológica es bastante directa, ¿eh? No hablamos de una pesadilla ni de algo pasajero. Se describe como un castigo eterno y, ojo, consciente. Y esa palabra, consciente, es la clave de todo porque implica que no es un estado de aniquilación, sino una experiencia continua. Y fijaos en esto, que es muy revelador. Esta es una de las descripciones más directas de la Biblia. En el Evangelio de Mateo se usa la imagen del fuego eterno, sí, pero también, y esto es igual de importante, la idea de separación. Apartaos de mí. Es una dualidad constante, castigo y separación. Y esto demuestra que el fuego no es la única imagen que se usa, ni mucho menos. La Biblia también habla de oscuridad, de un abismo sin fondo. Son metáforas distintas, pero todas apuntan a lo mismo. Una existencia de aislamiento total, completamente separada de lo que se asocia con la presencia y la bondad de Dios. Muy bien, ya hemos definido el qué. Ahora la pregunta lógica es el por qué. ¿Cuál es el razonamiento que justifica la existencia de un lugar así desde el punto de vista teológico? Aquí está el meollo de la cuestión. Es como un choque de trenes conceptual. Por un lado, se presenta a un Dios que es la justicia personificada, incapaz de hacer la vista gorda ante el mal. Y por otro, la condición humana, que se describe como pecaminosa, y que choca frontalmente con esa santidad. La lógica aquí es que el mal, por su propia naturaleza, requiere una respuesta justa. Y esto es súper importante para entender el argumento. Desde esta perspectiva, el infierno no sería un arrebato de ira divina, un castigo desproporcionado. Se presenta más bien como la consecuencia lógica, la conclusión inevitable de la incompatibilidad entre la santidad absoluta y el pecado. Una cuestión de justicia, no de un simple enfado. Y ahora llegamos a la parte más peliaguda de esta doctrina. Si el infierno es el resultado de esa justicia divina, ¿quiénes en concreto se enfrentarían a ese destino? El libro de Apocalipsis da una lista bastante explícita. Y llama la atención la mezcla, ¿verdad? Hay desde acciones muy graves como el asesinato, hasta estados del ser, como ser incrédulo o cobarde, o incluso algo tan común como la mentira. Esto sugiere que el criterio no es un único tipo de error, sino una condición general de lejanía o rechazo a Dios. Y aquí tenemos una idea bastante provocadora de algunos teólogos. La cuestión es que ser una buena persona para los estándares del mundo, ser educado, moral, no sería suficiente. Desde este punto de vista, sin una relación de fe, la moralidad como mucho te conseguiría una de las mejores habitaciones del infierno, por así decirlo, pero no te sacaría de allí. Y esto ahonda todavía más en la idea anterior. No se trata de a qué grupo perteneces, como por ejemplo ir a la iglesia, ni de hacer buenas obras de cara a la galería. La cuestión central, según esta doctrina, es un estado interno, una fe y un arrepentimiento que sean genuinos. La advertencia es que, incluso gente muy religiosa, podría no tener esa fe salvadora. Entonces, si el panorama parece tan complicado, ¿cuál es la salida que se propone? Pues para ilustrarlo se suele usar una analogía muy visual que popularizó el evangelista Ray Comfort, la del paracaídas. A ver, vamos a desgranar esto. El avión que se estrella sería la condición humana que se dirige hacia el juicio. Darse cuenta de que no hay paracaídas es el momento en que se asume que las buenas obras o los méritos propios no son suficientes para salvarse. El paracaídas que se ofrece es la salvación, vista como un regalo de Dios. Y el último paso, que es el crucial, es la elección personal de aceptar y ponerse ese paracaídas. Y esta es la conclusión de la analogía. La salvación se presenta no como un sueldo que te ganas por ser bueno, sino como un regalo, una gracia, que solo se puede aceptar libremente. Al final, la responsabilidad recae en la decisión de cada uno. Y todo esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta del principio.
Si la salvación es una elección, ¿cómo encaja eso con la idea de que el infierno es una táctica de miedo? Pues aquí es donde entra en juego el concepto del libre albedrío. El argumento es el siguiente. Para que la libertad humana sea real, debe incluir la capacidad de elegir nuestro propio destino, y eso, inevitablemente, incluye la libertad de decir no a Dios. Desde esta óptica, el infierno no sería un destino impuesto a la fuerza, sino la consecuencia final de una elección hecha en libertad. Esta frase es brutal, porque le da la vuelta por completo a la perspectiva. Enmarca el infierno no como Dios imponiendo su voluntad, sino como Dios respetando la elección de una persona hasta sus últimas consecuencias. Es como si Dios dijera: «Tú has deseado vivir separado de mí, pues te concedo ese deseo, para siempre». Así que la distinción que se intenta hacer es esta. Una amenaza basada en el miedo busca forzar una acción. En cambio, una advertencia sobre una consecuencia lógica busca informar para que se tome una decisión libre. Es la diferencia entre decir «obedece» o «te castigo» y decir «no toques el fuego, que te vas a quemar». La doctrina del infierno, según quienes la defienden, se presenta como lo segundo, una advertencia. Y con esto llegamos al final. Hemos visto la definición, el porqué y el para quién de esta doctrina, enmarcada, según se argumenta, no en el miedo, sino en la lógica de la justicia y del libre albedrío. Pero claro, esto nos deja con la tensión teológica más profunda de todas, una pregunta para seguir dándole vueltas. Si Dios es perfectamente justo y a la vez perfectamente amoroso, ¿cómo se reconcilian esos dos atributos en la existencia de un concepto como el infierno? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos.